nosotros cuando vemos a Moisés, ¿verdad? Lo identificamos porque tenía una vara en su mano. La vara, pues todos sabemos que es símbolo de autoridad. En Éxodo 4:2 dice que Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le respondió, una vara. Aparentemente era lo único que tenía. Y aunque decimos, pues la vara es símbolo de autoridad, pero realmente significa 4 cosas, o es para 4 cosas. ¿Para qué sirve la vara? Número 1, es un apoyo para mantener el equilibrio. Estamos hablando de la vara en sentido natural, físico. Una vara es un apoyo para mantener el equilibrio. Eso no está en su folleto, lo puede agregar. Número 2, la vara es un instrumento justo de medida. Por eso yo digo, cuando la Escritura nos habla de corregir al muchacho con vara, yo pienso que no necesariamente está hablando de darle varazos, sino que lo corrijamos según la medida de la infracción del muchacho. Entonces, la vara es un instrumento justo de medida. Otra cosa, que la vara es un elemento de protección y seguridad. Usted ve cuando uno va por el campo, por lo menos en La Lima, cuando uno va a caminar al campo de golf, que le salen muchos perros al encuentro, toda la gente que va a caminar va con una vara para defenderse de los perros, ¿verdad? Y eso pasa, la gente que va por el camino lleva una vara como un elemento de protección y seguridad. Y la cuarta cosa para la cual sirve la vara, para hacer una palanca para mover cosas pesadas. Cuando hay una piedra, algo, un obstáculo en el camino que usted necesita mover, con una vara usted puede hacer una palanca y con un mínimo esfuerzo usted puede mover las cosas pesadas. Entonces estos 4 significados de la vara tienen también un significado espiritual, por supuesto. Entonces hay 4 elementos básicos que el liderazgo debe de brindar, que están relacionados con la vara y lo que esto significa, y además el pueblo exige del líder estas 4 cosas que representan la vara. Una, estabilidad. Tiene que ver con lo que dijimos, que sirve para apoyo, para mantener el equilibrio. El pueblo espera que un líder le brinde estabilidad o equilibrio. Hablamos la vez pasada de las características del líder y una de ellas es la estabilidad. Que su sí sea sí, que su no sea no, que no diga hoy una cosa y mañana la contraria, sino que le brinde estabilidad al pueblo, equilibrio al pueblo. Otra de las características es justicia. Dijimos que la vara significa una medida justa o una manera justa de medir. Justicia en el sentido de que el líder no puede tener preferencia. Un líder no puede mostrar preferencia de unos sobre los otros. Un líder no puede hacer argollitas. Un líder no se puede ir a comer solo con un grupito y dejar a los otros. Un líder no se puede, no debe, puede, pero no debe, ¿verdad? Salir de paseo solo con unos cuantos porque hay afinidad y con otros no. Un líder debe de cuidar en todo tiempo, actuar con justicia. Un líder no puede ser más benevolente con unos y más exigente con otros solamente por cuestiones de afinidad o de relación o de amistad o de familiaridad, sino que en todo momento tiene que ejercer la justicia de Dios, hacer como el Señor haría. Un líder debe de ofrecer, y además sus seguidores piden seguridad. Seguridad, dijimos que la vara sirve también para darnos seguridad. Y la cuarta cosa es que cuando hablábamos de la palanca, ¿verdad? Que sirve para mover objetos pesados, el líder siempre debe de ofrecerle a la gente que le sigue soluciones. Un líder que solamente le traen a él los problemas y él no sabe qué hacer y solo le dice, pues vaya ahora, hermano, que el Señor le diga, hermano, pues vaya usted. Yo sé que cada quien va a recibir directamente, pero un líder siempre tiene soluciones y tiene salidas y puede orientar al pueblo, porque si en verdad los mandamos a ellos que ellos solos resuelvan, la verdad, ¿para qué tienen un líder? El líder es para ofrecerle algunas soluciones a la gente o mostrarle el camino donde puede ellos encontrar su salida, o usar la palanca, la vara, ¿verdad?, para remover las piedras del camino de sus seguidores. Hay que allanar el camino al pueblo, hay que barrer la calzada para que pasen los demás. Entonces, estas 4 cosas que están relacionadas con la vara, ¿verdad?, espero que usted las recuerde, para que cuando usted sea un líder, si no lo es todavía, le ofrezca estas 4 cosas a la gente. Y si usted es un seguidor, para que las exija de su líder, pero apréndalas.
Bueno, vamos a seguir. Esto tampoco está. Quiero hacer una relación muy breve entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón, y muy breve entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Una cosa importante es que Moisés, como profeta que era y que hablaba cara a cara con Dios, él obedecía instrucciones de Dios y agradar a Dios era el fin de Moisés. Sin embargo, si nosotros vemos bien la trayectoria del liderazgo de Moisés, él no estaba muy cerca del pueblo. Es decir, siempre estaba renegando de que el pueblo era rebelde y el pueblo siempre estaba renegando de él. Aunque él era un hombre que amaba a Dios y lo que quería era agradar a Dios. Pero su liderazgo era ejercido más que todo él y Dios, Dios y él, hacer cumplir lo que Dios le mandaba. Pero él no tenía una relación tan estrecha con el pueblo. Podríamos decirlo hoy día, podríamos comparar. El liderazgo de Moisés es como el profeta dentro de una congregación y el liderazgo de Aarón es como el pastor dentro de una congregación. Aarón estaba más cerca del pueblo y lamentablemente él buscaba agradar al pueblo, no tanto agradar a Dios. De todas maneras, Dios no le hablaba cara a cara. Entonces, como que la función de Aarón era que la gente estuviera tranquila. En esto yo quiero mencionar algo importante. Fíjese que hemos enseñado que el pueblo se desesperó porque Moisés no descendía del monte y que entonces pues hicieron, bueno, la Biblia lo dice y lo enseñamos, que el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba y que hicieron pues un becerro de oro al cual adorar. Y nosotros decimos pues es idolatría, y sí lo era, pero cuando vemos bien el contexto de qué fue lo que esta gente le dijo a Aarón, le dijo, haznos un becerro, vamos a hacer un becerro. Le dice, ¿por qué este Moisés no baja? Necesitamos a alguien que nos dirija. O sea, realmente esta gente con ese becerro no estaba suplantando a Dios, sino suplantando a Moisés. Si vemos bien el contexto, ellos se sentían solos sin un líder. Y lo que necesitaban era un líder que los dirigiera. Y por eso fue que se hicieron el becerro. No era contra Dios, sino este Moisés tarda en venir. Haznos pues, hagamos pues ahora un becerro que nos dirija porque nos quedamos sin líder. Entonces esto hay que verlo bien, hay que verlo con lupa, ¿verdad? Porque normalmente decimos pues es que eran idólatras y estaban acostumbrados a adorar un becerro, pero lo que quiero que lleguemos al punto nosotros como líderes, si la gente está esperando en nosotros, y parece ser, algunos estudiosos dicen que ellos no supieron calcular bien el tiempo que Moisés se iba a demorar en bajar, ellos creyeron que se iba a tardar menos y no pudieron estar tanto tiempo sin un líder. Esto se los digo más como a manera de advertencia. Por ejemplo, un líder que está en contacto directo con su gente, un pastor, vamos a decir, no puede darse el lujo de alejarse tanto tiempo de su congregación o de su gente. La gente cuando se siente que el líder no está, entonces él puede buscar la gente puede buscar otras formas, algo más a que aferrarse. Y pueden ser ídolos o pueden ser personas, pero hay una necesidad en la naturaleza humana de tener un modelo, una figura, un líder que le dé seguridad. Entonces, nada más como una advertencia. Y el liderazgo de Moisés relacionado con el de Josué. Moisés estaba equipado para liberar al pueblo, no cabe duda. Su función máxima o su ministerio cumbre fue haber sacado a los israelitas de manos de los egipcios, pero el liderazgo de Josué estuvo equipado para conquistar. Moisés no podía conquistar la tierra, por eso él no entró. Pero la nueva generación, Josué, Caleb, ellos sí estuvieron ungidos y equipados para conquistar. Fíjese bien en esto, muchas veces en una misión corporativa o en una misión del reino, en una misión en una ciudad, es posible que se requiera de diferentes liderazgos en diferentes etapas. Muchas veces un solo hombre no puede, o una sola mujer, cuando digo hombre estoy hablando genérico, un solo hombre no puede llevar a cabo toda la misión
Quizás se requiera uno para la primera etapa de liberación, otro para la otra etapa de conquista, otro para la otra etapa de establecimiento, porque difícilmente el mismo va a poder hacer todo el proceso para establecer el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, quise agregarle eso, que no está. Mire, el hecho de que yo le haga un folletito no le garantiza que todo va a estar allí, porque desde el momento que hice el folleto, al momento que vine a dar la clase, muchas otras cosas van a surgir. Y después de esto, pues el folleto va a ser más grande, como ocurre casi siempre con todo, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Yonita? Ya está acostumbrada. Bueno, vamos a ver Éxodo 18 del 13 al 18. Fíjese que esta escritura, todavía Dios no le ha dado las instrucciones a Moisés del tabernáculo. Todavía no le ha dado Dios las leyes, ¿verdad? Todas las leyes que le dio a Moisés. Esto es al principio, acaban de salir todavía de manos de los egipcios. Entonces, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Voy a parar ahí un momentito antes de seguir con la escritura. Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Él, un momentito antes, 3 versículos antes, él todavía era pagano. Pero él llegó a visitar a Moisés, llegó donde estaba Moisés y llevó a Séfora y a sus hijos, a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y entonces fue a hablar con Moisés, sobre todo porque había oído de las maravillas que Dios había hecho por mano de Moisés y cómo Dios los había respaldado. Y entonces este hombre, sacerdote de Madián, prácticamente se convirtió, fue convencido allí de que el Dios Jehová, el Dios de los israelitas, era superior a los dioses paganos que él conocía. Inmediatamente, estando allí en el desierto, es que Jetro ve que toda la gente va donde Moisés y Moisés es el único líder y está haciendo todo esto que es muy pesado para él. Y Jetro le da este consejo a Moisés. Fíjese que, Jetro era un hombre muy sabio, evidentemente, pero me llama la atención lo que dice al final: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. ¿Por qué razón Jetro le dice que van a desfallecer los dos? Bueno, Moisés, obviamente, pues por el cansancio, porque le toca todo a él, es una carga pesada. Pero ¿por qué le dice que también el pueblo va a desfallecer? Porque cuando el pueblo está recibiendo de un solo líder, desfallece porque la dieta no es completa. El pueblo necesita recibir de los diferentes alimentos para estar balanceados, equilibrados y no desfallecer. Eso es uno. Y la otra cosa, hermanos, es que el pueblo, mientras ellos solo están dependiendo y dependiendo, y entre ellos no se designa a otros que también sirvan como consejeros o que hagan la obra del ministerio, también desfallecen, porque tienen un potencial encerrado que no se les está dejando que ellos también puedan servir o puedan fluir en el don con el cual Dios los ha llamado. Entonces, en un ministerio, una congregación, una iglesia, como usted lo quiera llamar, donde hay un solo líder estrella y todo el mundo solo está sentado oyendo y alimentándose, y por muy súper que sea el líder, imagínese Moisés, el único al que Dios le hablaba cara a cara, la gente desfallece, pierde fuerza, pierde capacidad, porque no están generando unción, porque no están dando de lo que tienen. Entonces llega un momento que pierden la fuerza
porque solamente están de receptores, y cuando nosotros no damos y solo estamos recibiendo, entonces perdemos la capacidad de renovar la unción y la fuerza espiritual. Así es que hay un peligro, no solo en que desfallezca el líder porque se cansa, sino que todo el pueblo que está con él desfallece también, porque le está faltando unción y le está faltando que sea renovado. Nosotros necesitamos darle la oportunidad a otros que están con nosotros de que ejerzan los dones, el ministerio a lo cual Dios los ha llamado. Y eso nos va a dar entonces una congregación más fuerte, más compacta, con gente con vida, fortalecidos, que no desfallecen. Otro problema con un líder único es que ese líder único no tiene permiso de enfermarse, no tiene permiso de viajar, no tiene permiso de ver a la familia, no tiene permiso de nada, porque todo depende de él. Conocí a un siervo del Señor hace poco, un hombre muy lindo, precioso. Tiene 39 años de ser pastor en los Estados Unidos y antes otros cuantos en otro país. Y este siervo de Dios, con una congregación muy grande, todavía a estas alturas, él es el único que tiene las llaves de la puerta de la iglesia y anda con un gran manojo. Y él maneja todo. Entonces él no puede ausentarse porque ni abren ni cierran la iglesia. Bueno, y aparte otro montón de cosas, ¿verdad? Pero no podemos ser tan sobreprotectores y pensar que solo yo lo hago bien y nadie más, y es que soy celoso de la obra de Dios y si yo no lo hago no está bien, porque entonces desfallece el pueblo que Dios ha depositado en nuestras manos. ¿Nos está hablando el Señor? Bueno, vamos a seguir entonces. A todos nos está hablando, hermano. Bueno, seguimos. Verso 19 al 22. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, dice Jetro. Mire qué interesante que aunque Moisés es un hombre llamado directamente por Dios, que Dios le habla cara a cara, necesitaba el consejo de un hombre sabio. Qué mejor que el suegro, ¿verdad? Para aconsejar. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Fíjese que todavía no le habían dado todas las ordenanzas y leyes a Moisés, pero ya Jetro sabe que se las van a dar. Y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Cuando un líder muestra el camino por donde deben de andar y qué es lo que deben de hacer, no van a venir con tantos problemas de consejería ni con tantos problemas que juzgar, porque ya se les ha enseñado el camino. Entonces les estamos aminorando la posibilidad de estar pidiendo consejo, porque ya tienen las leyes, ordenanzas y saben cómo ser instruidos, ¿verdad? Además, verso 21, escoge tú. No le dice que escoge el pueblo, que él, el líder, escoja de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Qué organización, ¿verdad? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Un consejo muy sabio. Que el líder solamente tome los asuntos más delicados que los otros no pueden resolver. Pero en la medida que su liderazgo fiel, gente, ¿verdad?, virtuosa, llenos de verdad y todo lo que aquí dice, que no sean avaros, que ellos puedan aconsejar y juzgar los asuntos de la congregación, no del cuerpo, entonces que ellos lo hagan, y solo lo que ellos no puedan, entonces que se lo traigan al líder, a la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un ejemplo o un modelo de delegación de autoridad y de buen ejercicio del liderazgo. En Deuteronomio 1, del 9 al 18, es lo mismo que acabamos de leer en Éxodo, y así comienza Deuteronomio. Dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Está Moisés hablándole al pueblo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos?
Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Él aquí ya está aplicando, ¿verdad?, lo que le dijo Jetro. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Entonces Moisés está dirigiendo al pueblo, explicándole por qué está haciendo o usando este sistema para poder distribuir la autoridad. Lo que vamos a leer ahora en Números es también respecto a Moisés y es otra distribución de autoridad, pero quiero que notemos que son dos casos diferentes. A veces lo leemos nosotros o nos lo han enseñado, inclusive la Biblia lo pone una referencia cruzada como si fuera lo mismo, pero realmente esto que ocurrió en Números, ya estaban en el tabernáculo de reunión. Lo que leímos en Éxodo hace un ratito, todavía Moisés no había subido al Sinaí para recibir las leyes, las ordenanzas. Todavía Dios no le había dado las instrucciones del tabernáculo. Pero esto de Números, ya habían hecho el tabernáculo. No solo eso, sino que ya cuando Dios le dijo al pueblo que era de dura cerviz y que los iba a exterminar, entonces dice que Moisés, que todos ellos se vistieron de luto, de duelo, y Moisés entonces tomó el tabernáculo, lo sacó del campamento y lo puso en otro lugar llamándolo el tabernáculo de reunión. Entonces en la primera instancia tuvimos el tabernáculo de Moisés, pero ya después aquí en Números estamos hablando del tabernáculo de reunión, que es otro lugar, es otra posición. Entonces esto ya es después de eso del tabernáculo. Y aunque es también una delegación de autoridad, yo me pregunto, digo, este Moisés era un líder tan fuerte que primero le hace caso a su suegro Jetro, hace la distribución, les pide los varones, las personas que va a poner como jefes, pero ahora se vuelve a encontrar en una situación similar. Aunque en el pasado, lo que leímos en Éxodo, se trataba de jueces. Él lo que instituyó fueron jueces que juzgaran al pueblo. Pero aquí en Números vamos a ver que lo que se impartió fue unción profética. Él como profeta impartió por instrucción de Dios, y Dios mismo tomó del espíritu de Moisés para impartirle a 70 varones. Entonces solo quiero hacer la aclaración de que se tratan de dos situaciones diferentes y aún de dos imparticiones diferentes. Los primeros era delegación de autoridad para que fueran jueces. Esta es una impartición de unción profética. Son dos cosas distintas, pero lo que quiero que veamos es que un líder que tiene una autoridad tan fuerte, un líder que es como un caudillo, casi siempre, aunque le hablen y le aconsejen, como que eventualmente vuelve a caer en lo mismo de estar solo llevando todo el trabajo. Un líder con visión profética es muy peligroso, porque su visión va a millas de distancia y los seguidores no lo alcanzan. Y entonces él siempre está hablando de cosas que la gente no entiende. Y él va pero volado allá, pero en una velocidad, y ya está haciendo cosas en su mente y construyendo y edificando. Y la pobre gente está que no lo puede alcanzar. Entonces él termina solo. Pero la manera para no estar solo es impartir a los que están cerca de nosotros, de nuestro mismo espíritu, para que puedan tener la misma revelación y que el equipo pueda caminar a la par del líder. Porque un líder solo, amados míos, es triste. Porque el asunto no es llegar primero y solo, sino llegar todos y a tiempo. Entonces se requiere el frenar un poco, ¿verdad? Es esa pasión y darle un poquito a los que están al lado para ir medio. Tal vez no a 140, pero a 100 todos, ¿verdad? Pero que vaya a 140 el líder y los demás van a 80. No puede ser. Entonces quiero que veamos esto. Vuelve a decir Moisés
en Números 11, 14 y 15 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Imagínense otra vez con lo mismo. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Óigame, llegar Moisés al punto de decirle a Dios que lo matara porque no soportaba la carga del pueblo sobre sus espaldas. Y a usted le parecerá terrible, pero hoy día hay líderes que dicen: Señor, yo no puedo, mejor llévame. ¿Sí? Fíjese que Dios me reveló que mi padre espiritual le pidió al Señor que se lo llevara y se lo llevó, porque no aguantaba la carga, porque no tenía líderes con él. Y la prueba es que cuando él partió, nadie más ha podido llevar adelante el ministerio que estaba allí. Eso es tremendo. Cuando uno llega al punto de que es tan pesado que le dice: Señor, no puedo, mejor me voy contigo. Tremendo, hermanos. Entonces mejor empecemos desde ahorita, ¿verdad? A impartir y a delegar autoridad para no llegar al punto de sentir una carga tan pesada que no podemos llevar. Entonces, el Señor siempre tiene una solución para todas estas cosas. Él ya la conoce y la sabe muy bien, ¿verdad? Números 11, 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Hermanos, eran 2,5 millones de personas, eran 600,000 varones, más sus mujeres y sus hijos, 2,5 millones de personas, y un solo líder al frente de ellos. Dios mío, casi la población de una nación, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, mire cómo se lo resolvió, bien fácil, con 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Más le vale al líder saber quiénes son, que tú sabes, ¿verdad? Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando del que ya sacó del campamento. Y esperen ahí contigo. Es que ahí en la puerta del tabernáculo era donde se posaba la nube y la presencia de Jehová llegaba y Moisés hablaba con Dios. Y cuando todos los demás que estaban en sus tiendas veían que la nube estaba posada sobre el tabernáculo y Moisés hablando en la puerta, entonces ellos se ponían en la puerta de su tienda para adorar a Dios. Y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Allí era donde hablaban. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. En cuanto a esto de que tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, hay muchas versiones, ¿verdad? Esto, la verdad, que el Espíritu de Dios es el único que nos puede revelar. Hay algunos que dicen que porque está con E minúscula, pues está hablando del espíritu humano de Moisés, que se multiplicó en 70 otros. Hay quienes dicen que se refiere al espíritu profético, puesto que la evidencia fue que ellos comenzaron a profetizar, que el espíritu profético que estaba sobre Moisés, así como estuvo sobre Elías, Dios tomó de eso y que lo distribuyó en los 70 para que ellos operaran bajo el espíritu profético. Y hay quienes se atreven a decir que no debería de ser E minúscula sino E mayúscula, y que era del Espíritu Santo que tomó para ponerle a los otros. Sin embargo, de lo que hemos aprendido, el Espíritu Santo no moraba dentro de la persona, sino que venía en el antiguo pacto de vez en cuando sobre los siervos para que desarrollaran una misión. Yo personalmente, yo pienso que es el espíritu profético que estaba en Moisés, del cual Dios tomó para que fuera multiplicado, transferido, impartido a los que estaban con él. Yo creo firmemente que el espíritu profético se puede impartir a otros y que puede multiplicarse en otros. Yo he estado notando algo en mi propia vida, y yo creo que aquí hermana Ninfa va a poder dar testimonio de ello, ¿verdad? ¿Dónde está Ninfita? Aquí, ya. Yo he notado que la gente que llega a trabajar cerca conmigo o asistirme o algo, tal vez cuando ellos llegan no tienen la habilidad o la capacidad, vamos a decir, de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad, hermana Ninfita? Yo recuerdo, y siempre cuento este testimonio, la hermana Fátima, que vino de la montaña para estar conmigo. Ella estuvo 14 años conmigo hasta que se casó y se la llevaron para Tabasco. Ya estoy pensando en irla a traer de regreso, que no me oiga el esposo, ¿verdad? Pero bueno, cuando ella llegó,
Fátima no podía hacer dos cosas simultáneamente. Si ella ponía a hervir agua, no podía freír frijoles. Y mucho menos podía al mismo tiempo cuidar a la niña. Ella solo podía hacer una cosa. Y entonces ella pasó un tiempo de entrenamiento, lógicamente. Pero yo me acuerdo que yo le impartí, le decía, tienes que poder hacer 5 cosas al mismo tiempo. Porque tu cerebro puede funcionar para hacer varias cosas. Y entonces llegó un momento que ella con una mano movía la comida, con otra le daba la cuna a la niña, aquí tenía el teléfono y puyaba el microondas y hacía 5 cosas al mismo tiempo. Pero, ¿verdad? Tomó un tiempito, pero rápido ya ella hacía muchas cosas. Cuando hermana Ninfita llegó para ser mi asistente, yo los primeros días dije, no sé si iba a aguantar. Ella venía, ¿verdad?, de un sistema donde trabajaba con números en una cooperativa en cuestiones de contables. Ella era muy excelente en su trabajo donde estaba, por eso el Señor me la mandó, ¿verdad? Pero era muy diferente el trabajo al cual ella vino, de lo que ella estaba haciendo. Y yo decía, yo no sé. Y yo recuerdo los primeros días, ella era un temblor, ¿verdad, Ninfita? Yo creo que hasta lloraba solas y no sabía si lloraba. Ya me confesó que lloraba. Y no sabía si iba o no iba a poder. Pero a las 2 semanas yo miré el cambio dramático en ella. Y ella recordaba todos los mensajes, aunque no los anotara, y sabía las respuestas, se sabía la agenda, me recordaba las cosas, y era algo de verdad que bien impresionante. Pero yo me di cuenta que es por la impartición de ese espíritu que Dios puso sobre mí. Y he notado que esto ocurre normalmente a la gente que está ahí alrededor. Y uno puede impartir para que puedan fluir a la misma velocidad, al mismo ritmo, que puedan pensar, ¿verdad?, como uno piensa. Con la hermana Fátima llegó a ser algo tan impresionante. Yo no tenía que decirle qué quería comer ese día. Ella ya sabía, ella preparaba lo que a mí se me antojaba sin que yo abriera la boca. Si iba a ir a una misión, ella me ayudaba a empacar. Yo no le tenía que decir qué ropa iba a llevar. Ella ya sabía la ropa adecuada para el lugar donde yo iba, qué cosas combinaban con qué, y bueno, era una bendición. Ahora estoy teniendo que hacer todo eso que ella hacía, y también es una bendición, hermana. La extraño, pero es una bendición. Entonces, llega a ver algo, es algo en el espíritu, como la hermana decía, cuando el hermano hablaba en lengua, yo sentí una conexión y yo levanté las manos. Entonces, eso no es, él no le dio una instrucción verbal, fue algo en el espíritu que a ella le impartió y le hizo saber lo que Dios quería en ese momento. Entonces, cuando uno está alrededor de un líder que está recibiendo de Dios, que fluye en una unción profética o apostólica o magisterial, según la que sea, entonces las personas a su alrededor comienzan a ser impartidas y comienzan a funcionar bajo la misma unción. Hay algo bien misterioso. Fíjese que en una ocasión yo fui a otra ciudad, creo que a otra nación, y hubo una gente que reconoció a Jesús allí conmigo y que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Mucho tiempo después yo me encontré a una de estas personas en un evento profético en otro lugar y yo ni sabía que ella había recibido al Señor conmigo. Y cuando yo la oigo hablar en lenguas, yo digo, esta hermana habla mis mismas lenguas. Yo le digo, hermana, ¿y usted dónde se congrega? En tal y tal lugar. Pero me dice, yo recibí al Señor con usted y fui bautizada en el Espíritu Santo cuando usted predicó en tal y tal lugar. Y yo me quedé impresionada de la semilla o de la impartición. Cuando alguien nace con usted en el Señor, de verdad, hay una impartición en el Espíritu. Hay algo en el Espíritu de esa persona que se desarrolla aunque esté lejos de usted. Y después yo reconocía las mismas características y yo vi, wow, ¿cómo es esto en el Espíritu? No, es un misterio. Usted no lo puede explicar, pero así es. Y entonces las lenguas eran las mismas. Mire, hay gente, yo reconozco, o la gente reconoce mis hijos espirituales en cualquier lado del mundo, porque cuando oran dicen, por el poder de la palabra. Todos dicen eso. Creen mucho en el poder de la palabra. Entonces hay algo que se imparte. Bueno, entonces, Dios le dice a Moisés que le reúna, ¿verdad?, los 70. Esto le recuerda que Jesús también envió 70. Ahora, los 70 que Jesús envió, yo creo que no tenían nada que ver con los 12,
Yo pienso que empezó 70 y él siguió ahí con los 12. Ahora, dentro de los 12 tenía 3, Pedro, Juan y Santiago, que esos eran como un círculo al cual les declaraba todas las cosas, quizá con una mayor madurez. Y yo pienso que Moisés debe de haber tenido también, porque él era tipo de Jesús, algún grupo más cercano que estaba discipulando, no sé si los jefes de tribus o qué, pero probablemente tenía 3 como Jesús, que me imagino que eran María, Aarón y Josué, me imagino yo. Y estos eran los 70 a los cuales él impartió, o Dios mismo tomó de su espíritu para impartirles, para que pudieran hacer la obra que el Señor les había encomendado. Ahora, hay algo bien interesante con esta gente a la cual se le impartió de su espíritu, y vamos a ver en Números 11, 25 al 27. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, ¿verdad? Y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y les puedo seguir contando lo que sigue. Vino Josué muy celoso y le dijo a Moisés: ¿cómo permites que estos 2 que no acudieron a tu llamado estén allá profetizando? Esto está como cuando le dijeron aquellos a Jesús: mira, estos andan sacando demonios y ni siquiera te conocen. Y el Señor le dijo: mira, los que no están contra mí, conmigo están. Aquí nosotros vemos la soberanía de Dios en el llamado y la unción. Esos estaban inscritos entre los que Dios había destinado para poner del espíritu de Moisés en ellos. Sin embargo, cuando se les hace la convocatoria, allá se quedan en el campamento y no vienen al tabernáculo de reunión. Como algunos hermanitos ancianos, líderes, ¿verdad? Que uno los convoca y dice: ay, es que yo no sabía, yo creía que era a las 10. El sábado pasado en la congregación tuvimos una convocatoria para ministrar liberación, y dijimos es a las 8 de la mañana. Llegaron unos 1 hora más tarde y otros 2 horas más tarde. Dijeron: es que creímos que era a las 10, creímos que era a las 9. Pues no ande creyendo, hermanitos. Igual subieron a la torre, pero igual allá hubo liberación también, no solo donde nosotros estábamos, porque estaba en el plan de Dios y en la misericordia del Señor. A veces algunos no son tan obedientes, pero hay cosas que son inherentes al llamamiento de Dios y al ungimiento de Dios, con el cual nosotros no podemos pelear. Ahí el Señor les va a ajustar cuentas después, pero nosotros no podemos argumentar. Si Dios los está ungiendo y los está usando, el Señor sabrá, ¿verdad? Entonces Eldad y Medad, igual que los que estaban ahí en el tabernáculo de reunión, estaban profetizando, aunque estaban allá lejos en el campamento. Y Josué, celoso, decía: no, es que no merecen, ¿cómo va a ser si estos no vinieron a la convocatoria? Pero estaban dentro de los que Dios había escogido, así es que la señal fue que profetizaron. Y cuando Josué le reclama a Moisés, Moisés le dice: ya quisiera yo que todo el pueblo profetizara. O sea, no se los impidan. Qué bueno fuera que todos estén profetizando. Bueno, entonces el punto es que aquí estos 70 recibieron de la impartición del espíritu que estaba en Moisés. Entonces el impedimento más grande del modelo de liderazgo de Moisés fue que él se consideraba el único líder. Y era cierto que era llamado directamente por Dios para ejecutar un plan, pero nunca debemos olvidar que no somos los únicos, que la labor o la visión que Dios nos ha dado depende de un equipo bien concatenado que esté trabajando juntamente con nosotros para llevar a cabo la delegación que Dios nos ha dado. Entonces 2,5 millones de israelitas seguían a Moisés, acudían a él para que les resolviera sus problemas. Su suegro Jetro le hace ver el error, le da consejo de cómo organizar a su gente, nombrando líderes o mandos intermedios para hacer efectivo su trabajo. Cada líder necesita tener mandos intermedios, autoridad delegada, que le rindan cuentas a él, pero que esté más en contacto directo con las personas. Usted puede tener un contacto directo con su gente cuando solo tiene 20 a su cargo, pero se ha comprobado que después de 40 personas, un pastor no puede pastorear más de 40.
Por eso cuando ya son más de 40 necesita tener copastores o pastores asociados o líderes de grupo, porque humanamente no puede pastorear más de 40. Yo me imagino que igual ocurre con las ovejitas, no sé, nunca me ha tocado pastorear ovejitas que tienen lana de los animalitos, ¿verdad? Pero yo me imagino que llega un momento que los rebaños ya no pueden. De hecho, en Estados Unidos hay quienes pastorean en helicóptero, porque ya no pueden, ¿verdad?, abarcar a todos, pero me imagino que tienen asignados pastores para cada pequeño rebaño y uno encargado del redil, ¿verdad? Pero ya más de un cierto grupo no es posible atenderlos como se debe, ¿verdad? Ahora, yo creo que esto ya es aparte, una pildorita aparte, porque ya hablamos del ministerio del pastor, pero hoy día mucha gente prefiere ir a iglesias grandes donde se puedan confundir en la multitud porque no quieren responsabilidad. Entonces, no, yo mejor voy a una iglesia donde yo llego, me siento, oigo el mensaje y me voy y nadie tiene que ver conmigo. Entonces no tengo ninguna responsabilidad. Pero eso realmente no es un pastoreo y eso tampoco es ser oveja. Yo creo que las ovejas tienen que ser dirigidas, guiadas, y el pastor las conoce y ellas oyen y reconocen la voz del pastor. Así es que toda oveja necesita estar siendo cuidada y darle cuentas a alguien, ¿verdad? Entonces eso, el querer pasar inadvertido, realmente es no querer ser oveja. Entonces vamos ahora a repasar los principios básicos que Dios le enseñó a Moisés. Número 1, eso sí está en su folleto: conozca las virtudes de sus seguidores. El líder debe de conocer las virtudes de los que le siguen. Y esto lo leímos ya, pero cuando Jehová le dice a Moisés que le reúna a 70 varones, le dice que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. O sea, que tú sabes. Luego tiene otras características, otras virtudes que las vamos a ver adelante, pero lo que quiero sobresaltar aquí o exaltar aquí o hacer ver es que Dios le dice que tú sabes. No es que la gente sepa que son, sino que el líder sabe lo que ellos son. Entonces, una de las características o de los principios básicos del liderazgo es que debemos conocer las virtudes de los que nos siguen, no solo los defectos, porque a veces les conocemos todos los defectos. No, a fulano no porque es mentiroso, no, a este no lo pongas porque es irresponsable, este no porque siempre llega tarde, y a veces no sabemos todas las cosas negativas, pero el Señor quiere que conozcamos las virtudes de los seguidores. Cuando nosotros conocemos las virtudes, las áreas fuertes de la gente que nos sigue, vamos a tener un liderazgo más efectivo, porque vamos a utilizar y a ubicar a cada persona en aquello en lo cual tiene virtud, aquello para lo cual Dios lo creó, y no hay cosa mejor que ubicar a cada quien en aquello donde fluye y tiene virtud. Así es que como líderes exaltemos las virtudes de nuestra gente y no los defectos. De los defectos el Señor se va a encargar, nosotros usemos las virtudes que Dios le dio. Segundo, delegue autoridad sobre aquellos a los cuales conoce, ¿verdad? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes. O sea, delégales autoridad, ponlos por jefes, no tengas miedo, dales autoridad, que ellos sean jefes de cienes, de miles, de 10, de 50. Entonces, delegue autoridad. La delegación de autoridad es muy importante para que haya equilibrio en el liderazgo. Tercero, enséñeles en el camino de Dios. Éxodo 18:20. Y enseña a ellos, le dijo Jetro, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Si el líder no les enseña las ordenanzas y el camino, será un ciego guiando a otros ciegos y ellos no van a saber por dónde caminar. La gente viene a la iglesia porque tiene necesidad de que alguien lo guíe y lo dirija. Entonces necesitamos nosotros como líderes mostrarles el camino a través de la palabra de Dios. Y Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, Moisés luego les leyó
el libro de la ley y les instó a obedecer al Señor. Fíjese que Moisés no les dijo obedézcanme a mí, no, esto es lo que Dios dice, así es que vamos a obedecer a Dios. El buen líder siempre insta al pueblo y lo motiva a que obedezca a Dios, no a sí mismo, sino al Señor. Otro principio, transfiera la unción. Unja líderes que usted sabe que pueden entrenar y ungir a otros. No, que no se quede la unción ahí nomás, no solo es de que te unjo a ti y ahí se quedó, no. Unja a aquellos en los cuales usted ve que tienen una capacidad de reproducción para que ellos a su vez puedan ungir y entrenar a otros. Entonces el aceite de la unción va a correr y se va a multiplicar. Pero si usted unge personas que no saben entrenar a otros, que no saben delegar autoridad, que no saben ser líderes, sino que son los seguidores, ahí se estancó el aceite. Así es que usted unja a los que pueden entrenar a otros y ungir a otros. Números 11, 16, 17, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Eso ya lo vimos, ya lo leímos, y tomó del espíritu de él y puso en los 70, ¿verdad? Y estoy segura que estos 70 pues también ungieron a los otros que estaban por jefes de centenas, decenas. Número 5, traslade la carga a sus líderes. El secreto de que un líder ande liviano es que le haya transferido la carga a los líderes que están con él. Un líder sabio no se lleva a él toda la carga, sino que se la transfiere a sus líderes. Porque sabemos que nosotros no somos capaces de resolver todas las cosas, ¿verdad que sí? De hecho, hermano Oscar, le voy a trasladar a usted la carga, usted mira a ver a quién se la transfiere, de que hay que revisar ese aire acondicionado porque hace un terrible calor. Mire, busque usted después a quién le pase esa carga antes de que termine este día, pero yo a usted le voy a pedir cuentas el próximo lunes de que esto esté frío. Así es que ya sabemos que va a estar hecho. Yo, ¿por qué cree que se la pongo a él? Porque yo sé que él sí se va a ocupar de que ocurra. Sí, porque hace 2 semanas ya había dicho a otras personas y no ha ocurrido nada. Entonces ahora se lo digo a él, yo sé que va a ocurrir. Entonces dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. El líder que Dios ha llamado para estar en la presencia de Dios, que lo ha llamado para estar recibiendo revelación de la palabra, que lo ha llamado para estar presentándole asuntos de alto nivel, no tiene que estarse preocupando si recogieron la basura, no tiene que estarse preocupando si trajeron churros para vender, no tiene que estarse ocupando de si hay papel en los baños. O sea, es a estas alturas, ¿verdad? Ya esas cosas hay otros que llevan esa carguita. Un día la llevamos, claro. Pero ya llega un momento que esas cosas se tienen que delegar. ¿Cómo pasó con los apóstoles? ¿Verdad? No es justo, dijo, que estemos nosotros sirviendo las mesas y aguantando a las viudas de los griegos mientras no tenemos tiempo para estar en oración y la lectura de la palabra. Así es que busquen ustedes a varones llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y de verdad, que puedan hacer esto con diligencia. Y así es como funcionan las cosas. Y un día estos van a delegar a otros, ¿verdad? Y ellos van a subir a hacer otras funciones. Y esto así es, siempre tiene que haber gente nueva que esté siendo delegada con estas cosas y otros a otros, y así se multiplica la unción. Amados, porque se ocupa unción hasta para colocar las sillas. Se necesita unción hasta para ver qué es lo que hace falta, hasta para percibir la temperatura del cuarto se ocupa unción. Si no es sensible, puede congelar a la gente o la mata del calor, una de las dos, ¿verdad? Para el sonido se necesita unción, para saber que no sea muy estridente, ni que esté muy grave, ni que esté... Porque sabe, la voz es la expresión del Espíritu. Y si la gente que está en el sonido no es sensible, están distorsionando la expresión del Espíritu. Y no llega como debe de llegar. O sea, todo es importante en la obra de Dios. Entonces, para todo se necesita unción. Para ordenar los carros en el estacionamiento se necesita unción. No cualquiera lo hace bien. Así es que, ¿verdad? En todo tenemos que buscar las virtudes de la persona. Por eso, ¿verdad? Hermano Luis tiene esa virtud, ¿verdad, hermano? Él está temprano ubicando esos carros ahí. Bendito Dios por Luis. Bueno, entonces vamos a ver cómo escogemos a los líderes. Para descubrir a los líderes que se van a convertir en nuestro apoyo,
tenemos que ver con los ojos de Dios. No podemos juzgar externamente, porque si solo vemos lo externo, nos vamos a perder de la oportunidad de ver lo que Dios está viendo. El que tiene la visión de Dios mira el potencial de la persona, aunque en este momento ni esté caminando con Cristo, aunque en este momento esté allí en la cuneta tirado o esté allí en el estanco. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted puede llegar a un lugar, a un restaurante, a un lugar o una tienda, y alguien puede estar muy perdido y usted dice, este es un líder de Dios. Y usted lo percibe en el espíritu, aunque ahorita esté bien perdido. Y usted dice, ay, esta persona para el Señor sería, sí, seguro que es del Señor, solo hay que sacarlo de ahí. Entonces, tenemos que ver con los ojos del Señor. Entonces, el líder que tiene un discernimiento espiritual reconoce y respeta a los que son llamados de Dios, aunque ahorita anden en pecado. Dios habla muchas veces aún por los inconversos, porque son gente que Dios ya tiene marcada. Entonces, miren las características que necesitamos buscar nosotros en los que nos van a apoyar. Número 1, estas personas tienen que ser escogidos por nosotros o por la persona en autoridad, como Dios le dijo a Moisés, escoge tú, ¿verdad? No le dijo, escójanse ellos solos. Esta cosa no es de voluntariado. Aquí no es que usted le dice, a ver, ¿quiénes quieren ir conmigo? ¿Quiénes me quieren apoyar, hermanos? ¿Quiénes quieren ser los líderes que van a estar? Todos van a levantar la mano, pero esta cosa no es del que quiere. El líder tiene que escoger quiénes son los que le van a seguir. Tienen que ser virtuosos, porque dijo pueblo, varones de virtud. ¿Qué es virtud? El don de Dios que está dentro de nosotros. Dice que cuando la mujer cananea del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, virtud salía de él. Virtud es la misma unción, es la naturaleza de Dios que fluye en la persona. Ustedes tienen que reconocer quiénes son las personas virtuosas que brotan virtud. Que sean, dice aquí en Éxodo 18:21, temerosos de Dios. Temerosos de Dios, amados, es que primero muertos antes que ofender al Señor. Temerosos de Dios es que por el amor y el respeto a Dios no pecan. Un hombre, un varón, una mujer temeroso de Dios no le va a robar. Un hombre, un varón, una mujer temeroso de Dios no se le va a rebelar. Un hombre, un varón, una mujer que es temeroso de Dios no le va a mentir. No le va a dividir la iglesia porque teme a Jehová. Si el problema que la gente peca tanto es que no tienen temor de Dios. Entonces, una de las características importantes en la gente que va a caminar con nosotros es que sean temerosos de Dios. Que teman a Dios con todo su corazón. Que teman fallarle a Dios. Gente que si es temerosa de Dios no van a adulterar. No porque le tienen miedo a la mujer, es porque temen a Dios. Eso es lo más importante, lo que nos frena a nosotros de pecar, es el temor a Dios. Que sean llenos de verdad, dice varones de verdad. La verdad es la palabra. Llenos de verdad, que no hablen mentiras, sino que hablen la palabra de Dios, que hablen la verdad. Que aborrezcan la avaricia. Mire, la avaricia es la raíz de muchos pecados. Avaricia es quererlo tener todo para mí, es ser egocéntrico. Avaricia es no querer que otros tengan. La avaricia da a luz los celos, las contiendas. La avaricia no hace que prospere el reino de Dios, porque cada quien solo quiere trabajar para sí mismo. Por la avaricia es que hay tanta división en el cuerpo de Cristo. Si todos fuéramos generosos y entendiéramos el corazón de Dios, no estaríamos pensando solo en edificar para mi reino, sino para el reino de Dios en la tierra. Entonces no seríamos tan limitados, tan estrechos de mente. Oraríamos para que las iglesias de todos los pastores se llenen, que sean prosperados, que los pastores todos estén bien, que les vaya bien, que Dios los respalde, que la unción esté con ellos. Pero por cuanto muchos somos avaros, solo pensamos en nosotros y no en los demás. Entonces, estos líderes, amados, estas 5 características deberíamos de buscar. Yo no sé si las hallaremos, pero hay que buscarlas, amados, en los que nos van a apoyar. Tienen que estar ahí escondiditas, pero han de estar, ¿verdad? Porque si Dios le dijo
a Moisés que las buscara, o si Jetro le dijo a Moisés que las buscara, y le dijo, si Dios te confirma, le dijo Jetro a Moisés, es porque existen, es porque están ahí, porque Dios las puso en el corazón del pueblo. A veces no las hemos visto, no las hemos sacado, pero están allí. Entonces, amados, el líder que va a escoger a los que le van a apoyar, necesitan ser guiados por el Espíritu Santo para poder escoger al pueblo que va a andar con él. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por apariencia, no porque nos apantalle, no porque nos impresione, no porque tenga mucha elocuencia, no porque nos traiga regalos, no porque dé buenas ofrendas, no, bajo la guianza del Espíritu en oración. Para establecer a alguien en liderazgo, debemos de estar seguros que el Espíritu Santo lo llamó y lo ungió. No porque él o ella se está promoviendo, no porque él o ella quiere estar, sino porque el Espíritu Santo es quien lo llamó. La humildad, amados, está en relación directa con la madurez de un líder. Si nosotros vemos a un líder humilde, es porque es maduro. O si lo vemos maduro es porque tiene humildad. Las dos cosas están en relación directa. Alguien que es inmaduro no es humilde. La persona inmadura siempre está buscando reconocimiento y habla de más para que todos sepan quién es. Pero el que es humilde nunca va a decir yo soy tal cosa, porque está seguro de quién es. Esto es muy importante, mire, si alguien cree que no tiene tiempo para aprender de otros, o que ya no tiene nada que aprender de otros porque todo lo sabe, tampoco va a tener mucho él para enseñar. Hay gente que dice, ay, yo ahí que voy a ir a aprender, si eso ya, lo mismo otra vez, eso ya lo sabemos. Entonces a veces menospreciamos, a veces vemos en eventos que hay varios ministros que van a participar, y con mucho dolor he visto ministros que solo llegan la hora de su prédica o las 2 horas y ahí mismo se van porque tienen mucho que hacer. Nunca se quedan a oír lo que otros tienen para decir, y eso es tremendo porque estamos menospreciando a nuestros consiervos, pensando que no hay nada que podamos aprender. Y como dije, si creemos que ya no podemos aprender, tampoco tenemos nada que enseñar, hermanos. Bueno, entonces la mejor manera de elegir a nuestros seguidores o los que van a estar con nosotros es como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacían? Ayunaban y oraban. Y el Espíritu Santo hablaba por uno de ellos y decía, escogedme a Bernabé y a Pablo. Impónganle las manos, envíenlos. O sea, la mejor manera es en oración, porque en oración, en íntima relación con el Espíritu Santo nos va a decir, nos va a mostrar las virtudes de las personas, nos va a guiar y nos va a dirigir, nos va a decir, este es fiel, este es temeroso de Dios, este tiene virtud, este tú sabes, tú lo conoces. Y entonces lo vamos a hacer bajo la guianza del Señor, no por carne y sangre. Bueno, vamos a repasar. ¿Cuál fue la falla del liderazgo de Moisés, hermanos amados? Se creyó un único y solo líder. Qué fácil, ¿verdad? ¿En qué consiste el modelo de liderazgo sugerido por Jetro a Moisés? Delegar mandos intermedios o líderes de millares, de centenas, de 50 y de decenas, ¿verdad? Yo me imagino que este era un sistema piramidal de autoridad. Que habían unos que tenían 10 a su cargo. Cuando dice de 50, me imagino que había uno con 5 a su cargo, y luego de 100 pues tenían 10 a su cargo y así, ¿verdad? Mencione 3 bases del modelo del nuevo liderazgo de Moisés, las bases de las cuales hablamos que eran 5, del nuevo, ya como Dios le indicó. A ver. Ajá. Él conoció las virtudes de sus seguidores, sí. ¿Otra? Delegó autoridad sobre ellos. Solo 3, mire, solo falta una. Ok, enséñales el camino. Qué bonito leen, ¿verdad? Y número 4, mencione 3 requisitos para escoger a los líderes. Requisitos para escoger a los líderes. Ver con los ojos de Dios. Que sea temeroso de Dios, que sea humilde.
lleno de verdad, virtuoso. Excelente, hermanos.